Bueno, ahora sí, hablemos de Python. Básicamente, tanto el enunciado del TP como el código lo tienen en el campus. Si se fijan en la sección notebooks está también el notebook de hoy. Si lo quieren tener abierto mientras yo explico o si prefieren verlo en mi pantalla, es lo mismo. Básicamente lo separé en tres. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. El primer bloque es cómo leer un TXT. En particular, cómo leer el TXT del TP, ¿no? Que es lo que más me importa. Bueno, yo acá los tengo hecho para Colab. Localmente la mayoría de estos pasos no lo tienen que hacer. Básicamente montan el Drive, ¿no? Para que pueda acceder a sus archivos de Drive. Porque esto es de Google, trabaja a partir de Drive. Esperen que corra. Y me va a pedir permiso. Ponen conectar con Google Drive. Te va a pedir que confirmes el permiso, bueno, el usuario. Y le hacen permitir. Y ahí te deja. Si en algún momento termina. Ahí está. Bueno, listo, ya está montado. Van al directorio principal del Drive. Obviamente van a tener que meter el archivo bisis.txt en tiempos bisis.txt en esa carpeta. Yo ya lo tengo puesto ahí. Pero bueno, ustedes lo van a tener que poner para lo que sigue ahora. Y simplemente con la función load txt de NumPy van a poder levantarlo. Si se fijan, voy a pedir que graficar la cantidad de datos que tengo, la media de los datos, la varianza con el estimador S cuadrado, digamos, el DDOF del varianza de NumPy es justamente el n menos cuánto le estoy restando abajo. Si pongo 0 es el 1 sobre n, si pongo 1 es el S cuadrado. Y nada, y que me muestre cuál es la media, cuál es la varianza y cuál es la muestra y el tamaño. Bueno, tiene un X raya de 29.26, un estimador de varianza de 26.16 y 225 muestras. Bien. De esta manera ustedes lo suben en memoria y ya lo tienen para trabajar. Esto por el lado de cómo se lee un TXT. Obviamente no voy a usar estos datos porque eso lo tienen que usar ustedes. Pero bueno, así pueden leerlo fácilmente. El segundo bloque es cómo crear datos. Dado que no voy a usar los de arriba, bueno, me tengo que crear datos para trabajar al menos hoy. Y de paso les queda para que sepan cómo crear datos. A ver, denme un segundo que vuelvo al chat. Denme un segundo que me prendo la luz que estoy medio oscuras. Bueno, mejor ahí. Volvamos. ¿Cómo crear datos? Bueno, vamos a usar el paquete stats de SciPy, que ya lo habíamos usado en la primera clase de Python. Y obviamente para graficar voy a usar Matplotlib. Básicamente con stats vos le seteás la distribución que querés. En particular yo quiero una exponencial 3, por eso pongo un tercio, porque scale es la media de la exponencial. Con esto le estoy diciendo que quiero usar una exponencial 3, ¿también? De lambda igual 3. Y con el comando rbs, ¿no? Aplicado a esto que definí acá arriba, le digo cuántos datos me genere. Le estoy pidiendo que me genere 1000 datos distribuidos con una exponencial 3. ¿No? Le das ahí y listo, te los creo. Y acá le estoy pidiendo lo mismo que arriba, que me diga cuántos datos hizo, cuál es el estimador de la media y cuál es el estimador de varianza insesgado. Le doy ahí y me dice que la media es 0,32, está bien, tiene sentido, es casi un tercio. El estimador de varianza es 0,1 y la cantidad de muestras es 1000. Entonces, está bien, están dando bien. Lo que sí acá es, bueno, vamos a hacer un histograma en particular para ver si las muestras corresponden a una exponencial. Esto es parecido a lo que tienen que hacer en el TP, solo que usted lo tiene que hacer con una normal. Obviamente yo acá no sé cuál es el lambda del exponencial. Yo no sé que fue un exponencial un tercio, ¿no? Se supone que a mí me llegan datos nada más y me dicen la hipótesis de que es exponencial. Entonces yo lo que voy a poner es, voy a suponer, digamos, para compararme al menos,
una exponencial de media x raya, ¿no? Es decir, de 1 sobre x raya. En el TP ustedes sabrán qué tienen que proponer. Y le voy a pedir que me tire 100 muestras entre las probabilidades que acumulan 0,01 y 0,99 en la exponencial, ¿no? Para que barra casi todo. Y por un lado voy a graficar la verdadera distribución de esta exponencial con la media estimada, ¿no? Y por otro lado un histograma de 50 bins, ¿no? Es decir, de 50 barritas. Fíjense en el TP, ustedes tienen muchas menos muestras. ¿Cuál es un número razonable para que más o menos se vea bonito? Y le doy play. Y ahí se ve. ¿Está bien? Es más o menos exponencial. Está todo bien. Los datos, que son los del histograma, se parecen a la densidad de la exponencial. Fíjense que para graficar la densidad de la exponencial le pedí PDF, ¿no? En la distribución empírica ustedes sabrán qué pedirle. No van a poner lo mismo acá cuando hagan histograma que cuando hagan distribución empírica. Pero bueno, se entiende la idea. Bueno, eso es como crear datos. Y ahora vamos a ver cómo hacer un test de hipótesis con esos datos que creamos. ¿Está bien? Bueno. Supongamos que queremos hacer un ensayo que sea lambda igual 3,2 versus lambda menor que 3,2. Recordemos que lambda era 3, así que es razonable. La ley de probabilidad que vamos a usar es la que se usa para el exponencial, que básicamente nx raya, o lo que es lo mismo la suma de las exponenciales, multiplicado por 2 lambda da una chi cuadrado de 2n grado de libertad. ¿No? Ustedes saben que nx raya es una gama, porque es la suma de exponenciales. Pero multiplicado por 2 lambda, esa gama n lambda se convierte en una chi cuadrado 2n. Esa es la que queremos usar para calcular la probabilidad, ¿no? Las probabilidades siempre intentamos de llevarlas a normal, chi cuadrado, t-student o algo que podamos hacer la cuenta a mano, ¿no? Tipo uniforme o esas cosas. Bueno, y el nivel de significación que le puse ahí es 0,05, ¿no? Para decir algo. Y entonces voy a hacer eso, voy a llamar a lambda 0 a 3,2, porque es mi hipótesis. Me voy a definir la distribución bajo H0, ¿no? Bajo H0 esto sería una chi cuadrado de 2n grado de libertad. Y alfa voy a decir que vale 0,05, ¿no? Hasta ahí estoy cargando los datos de arriba. Bueno. Ahora, ¿cómo resolver el test de hipótesis? Primero a partir del nivel de significación. Bueno, primero uno define un test preliminar, ¿no? Como estamos en familia exponencial, bueno, ustedes saben que familia exponencial o en cociente de verosimilitud monótono, hacer el cociente de verosimilitudes es equivalente a comparar a un estadístico suficiente contra un umbral. Acá quiero editar algo que no me gustó. No me gustó que en algunos lados diga igual y en otros mayor igual, pero es lo mismo porque es exponencial. No cambia nada, pero ahí está. Ahí queda más bonito. Bueno. Entonces, voy a proponer un test preliminar, ¿no? Para ver qué uso. Obviamente tengo que usar un estadístico suficiente porque es familia exponencial de cociente de verosimilitud. Eso siempre cae en un estadístico suficiente. Y lo que voy a definir como estadístico es, me gustaría definir algo que sea 2 lambda nx raya, porque es lo que yo sé cómo se distribuye. Bueno, el 2 es 2, el n es 1000, pero yo no sé cuánto vale lambda. Entonces, dado que no sé cuánto vale lambda, en lugar de lambda voy a usar lambda 0, este 3,2. Entonces mi test preliminar es comparar 6400x raya contra un umbral. ¿Por qué hablo de test preliminar? Bueno, porque ese K sub alfa todavía no está definido. Una vez que lo defina, dejará de ser un test preliminar y se convertiría en el test de hipótesis que finalmente vamos a usar. Bueno, entonces, recapitulemos un poco. Yo no sé si 6400x raya se distribuye como una chi cuadrado 2n grado de libertad. Yo sé que eso se distribuye como chi cuadrado 2n grado de libertad cuando lambda vale 3,2. Entonces, en principio acá no puedo decir nada, pero cuando calculo alfa,
yo necesito calcular la probabilidad bajo H0, es decir, cuando lambda efectivamente vale 3,2, y ahí sí sé que esto es un h cuadrado, ¿no? Que 6400x raya, si lambda vale 3,2, es un h cuadrado de 2n grados de libertad, o 2000 grados de libertad. Bueno, yo tengo que ser mayor que 0,05 o lo que es lo mismo, bueno, entienden por qué hago esto, ¿no? Primero, el signo de la desigualdad, eso no lo hablé y es importante. ¿Por qué digo que mayor o igual? ¿Alguien sabe eso? No, porque podría haber puesto 6400x raya menor o igual que un umbral. ¿Por qué elegí mayor o igual que un umbral? Bueno, básicamente yo voy a creer que el test vale 1 cuando lambda sea chico, ¿no? Cuando lambda sea menor que alguien. Cuanto más chico sea lambda, yo más voy a creer que el test vale 1. Yo más voy a querer que el test valga 1. Entonces, un lambda chico equivale a una media grande. ¿Está bien? Porque recuerden que la media es 1 sobre lambda. Y la media es grande si la media es mayor que la media muestral. Yo voy a creer que es grande cuando la media muestral sea grande, cuando x raya sea grande. Por eso uso este signo de la desigualdad. Y bueno, decir que 0,05 sea la probabilidad de que 6400x sea mayor que k sub alfa, mayor o igual que k sub alfa, es lo mismo que decir que 0,95 es que sea menor. Y si 0,95 es que sea menor o menor igual, porque la h cuadrado es continua, bueno, el cuantil no le queda otro que ser el cuantil 0,95 de la h cuadrado 2000. ¿Se entendió ese razonamiento o fui muy rápido? Por favor, párenme si no se entiende. Acá sí que me estoy sintiendo súper solo. ¿Podría repetir eso, profe, porfa? Que quede todo. Lo de por qué el cuantil o por qué todo. Lo del cuantil nada más. Ok. La condición que vos querés plantear es que alfa, o sea 0,05, sea igual a la probabilidad bajo H0 de que tu test esté prendido, de que tu test valga 1. Entonces uno plantea esto. Y ahora se pregunta, bueno, yo sé que 6400x raya, si lambda vale 3,2, se distribuye como un h cuadrado de 2000 grados de libertad. Bueno, que la probabilidad de que un estadístico sea mayor o igual que k es 0,05. Eso quiere decir que la probabilidad de que sea menor que k es 0,95, ¿no? Estoy haciendo uno menos de los dos lados, si querés, el complemento de los dos lados. Entonces 0,95 sería la probabilidad que el estadístico, sea menor que el umbral. Y bueno, y eso es justamente la definición de cuantil, ¿no? Menor o igual que alguien, la función de distribución evaluada en eso, ¿no? Recuerden que los cuantiles son el valorcito de la función de distribución. ¿Está bien? ¿Cuánto vale la función de distribución cuando uno pone el cuantil adentro? Y por eso, si este es 0,05 y yo quiero saber cuánto vale el menor tiene que ser 0,95. ¿Se entiende? ¿O Perfecto, profe. Bueno. Se entendió. Lo que voy a decir es eso, justamente. Fíjate, el cuantil, PPF es cuantil, de 1 menos alfa, no, si alfa es 0,05 o 0,95 es 1 menos alfa, y mostrámelo. Bueno, me dio 2105,154, entonces el test que finalmente voy a poner como resultado final es esto. ¿No? Listo, este es mi test. Ahora me pregunto si rechazo o no rechazo. Bueno, hay que comparar 2 lambda 0 n, es decir, 6400, por x raya contra el k sub alfa. Fíjense que estoy poniendo acá un k sub raya minúscula, ¿no? Donde puse los datos, el estimador que había cargado acá arriba. Acá. ¿No? La media de los datos, la media muestral de los datos. Bueno, si hago eso me tendría que decir si rechazo o no rechazo, y efectivamente rechazo la hipótesis nula. Rechazo la hipótesis nula, entonces bueno, voy a creer que hay evidencia suficiente para decir que lambda es más chico que 3,2. Lo cual está bien, porque habíamos dicho que
¿Qué habíamos dicho? Que lambda valía 3, así que sí, es menor que 3,2. Eso es correcto. Bueno, lo que sigue es cómo armar la función de potencia de este test, ¿no? La función de potencia es la probabilidad de que el test esté prendido, pero en función del lambda, del parámetro. Planteo el test que yo ya encontré y quiero saber cuánto vale la probabilidad de que eso ocurra para cualquier lambda. Entonces ahora yo ya no puedo decir más que 6400x raya es un chi cuadrado de 2000 grados de libertad, porque ya el lambda no vale más 3,2. Lo que tengo que hacer es, lo que yo sé es que 2 lambda n, o sea 2000 lambda por x raya es un chi cuadrado. Entonces 2000 lambda x raya, bueno, efectivamente va a tener que ser, ¿no? Estoy básicamente dividiendo por 3,2 de los dos lados, multiplicando por lambda y dividiendo por 3,2 de los dos lados. Entonces acá al dividir 3,2 me queda 2000, multiplico por lambda, y acá dividido 3,2, lo puse acá abajo, multiplico por lambda, me queda eso, ¿no? Y esto de acá sí que va a ser una chi cuadrado de 2000 grados de libertad, para cualquier lambda, porque está expuesto específicamente. Entonces básicamente lo que acá digo es, decime cuánto vale el umbral, este 2105 sobre el 3,2, para saber qué poner ahí. Bueno, más o menos 6,57. Y lo que puse acá es eso, ¿no? 2000 lambda mayor o igual que 6,7 lambda. Bueno, eso es 1 menos la función de distribución de la chi cuadrado 2000 evaluada en 657,86 lambda. Bueno, quiero graficar esa función de potencias con 100 puntos, con lo cual voy a hacer un barrido entre lambda igual 0,1 y lambda igual 5. Como el test está en 3, estamos hablando de 3,2, bueno, está más o menos en la mitad de esos números, está todo bien. Y la función de potencia, o FDP como puse acá, es 1 menos la acumulativa de la distribución, es decir, la chi cuadrado 2000, evaluada en k sub alfa dividido lambda 0 por, bueno, los lambda, cada lambda que esté usando en ese punto. Recuerden que k sub alfa sobre lambda 0 es ya este 6,57. Bueno, corro esto, me lo calculo para todos los lambda, ¿no? Este lean space no lo aclaré, pero lo que hace es darle 100 valores de lambda entre esos dos números. 100 porque lo puse yo acá, ¿no? Si pongo otro número es otro número. Bueno, y finalmente voy a graficar la función de potencia. Ahora estoy diciendo que me grafique la función de potencia. No sé por qué puse este primer rengloncito acá. Esto no debería estar acá. Bueno. Y nada. Me lo grafica. Y fíjense que superpuse cuánto vale en lambda 0. ¿No? En lambda 0, en 3,2. En 3,2 tiene que ser el nivel de significación. Y entonces efectivamente si hice bien las cosas, el punto lambda 0 alfa tiene que estar sobre la curva azul. Si se fijan acá, la cruz naranjita me aparece sobre la curva azul. Con lo cual parece estar bien todo lo que hice. Al menos es consistente. O está bien o cometí un número par de errores. ¿Me siguen más o menos? Bueno. Esto por el lado del nivel de significación. Veamos ahora un poco cómo hacerlo a partir del p-valor. Era un poco distinto, ¿no? Cuando uno trabajaba en el p-valor. Básicamente ahora uno va a definirse un umbral. Esperen que minimizo esto, que me va a molestar acá. Así podemos ver los datos originales del problema. Me voy a definir un umbral que valga 2 lambda 0 n x raya minúscula, ¿no? Este es el umbral que voy a usar para el... ¿Cómo se dice? Para el... ay, me tilde. Para el... ay, para el test de hipótesis basado en el p-valor. Bueno, me está dando 2109,69. Vamos a ponerlo acá. Obviamente cada vez que corran esto, este número les va a cambiar. No se asusten si no dice lo mismo que allá arriba, pero...
Eso está bien que pase porque los datos los vuelves a generar cada vez que haces la simulación. Bueno, básicamente estoy proponiendo un test que diga 1 cuando 6400 x' sea mayor que ese número. Y el p-valor se define como la probabilidad de que justo la muestra esté en el borde, ¿no? Es decir, usar esto como umbral. Bueno, si se fijan, ahí estoy poniendo que 6400 sea mayor o igual que este número de acá. Y eso no es más que la función de distribución de la chi cuadrado evaluada en eso. Si calculamos eso, bueno, el p-valor me dio 0,04. Entonces, nos fijamos si rechazamos o no rechazamos. Fíjense que la verificación si rechazo o no es a partir del p-valor. No vuelvo a calcular todo un test con un alfa. Simplemente veo que es más grande si el p-valor o el alfa. Y efectivamente rechazo la hipótesis nula, lo cual está bien. Ahora, fíjense que si uno fuera más exigente y en lugar de 0,05 hubiese puesto una alfa de 0,04, ya no la rechazaría, ¿está bien? Porque esto te dice, el p-valor es mucho más fuerte que hacerlo de la otra manera, porque te dice por cuánto estás seguro. No hace falta usar el alfa hasta el final, hasta este paso. Vos fíjate, con un 0,05 rechazás, pero con un 0,04 no. Te está diciendo exactamente cuál es tu fidelidad, tu confianza, tu value. Bueno, en este caso con significación 0,05 rechazo. Y lo que me resta hablar es un poco del p-valor asintótico. Ahí debería primero hablar algo sobre el cuaderno. ¿Se entendió hasta acá? Por favor, párenme si algo no se entiende. Bueno, básicamente vamos a usar dos tipos de test asintóticos, ¿no? ¿Cuáles van a ser? Bueno, por un lado, el de los... Si conozco la distribución de los datos, parcialmente pongamos, como en este caso, que básicamente me dicen que es exponencial, no sé de qué parámetro, pero es exponencial, yo lo que voy a usar siempre es, como estadístico, a mí me gustaría definir esto. ¿Por qué? Y bueno, porque esto tiende en distribución a una normal 0,1, ¿no? Por propiedades de los estimadores de máxima verosimilitud. Muy bien. Eso es un... Obviamente, cuando uno defina un test, ¿no? Que el test siempre, si es cociente de verosimilitud monótono, va a ser comparar un estadístico suficiente, que típicamente el estimador de máxima verosimilitud es estadístico suficiente, contra un umbral. Entonces, básicamente, uno lo que va a usar de estadístico suficiente es esto de acá, ¿no? O de estimador, mejor dicho. O de estadístico sería el término correcto. Uno diría que T es esto, y bueno, y uno plantearía un test que compare ese T contra un umbral, ¿no? Eso sería la manera de trabajar, digamos. El test que uno tiene que proponer, si conozco parcialmente la distribución, bueno, es ese. Uno calcula el estimador de verosimilitud, la información de Fisher y después trabaja. Si no conozco la distribución, voy a usar TCL, ¿no? TCL decía que la sumatoria
de los xy menos n veces su media sobre raíz de n veces su varianza tiende en distribución a una normal 0,1. Algo de arriba que me olvidé decir que es muy importante. Uno no puede usar este t así como está porque no conoce tita, ¿no? Si uno es honesto realmente, lo que acá tendría que poner es el tita de la hipótesis nula, ¿no? Eso sería lo correcto, porque uno no conoce el verdadero tita. Uno plantea algo que yo no sé cómo se va a distribuir asintóticamente, pero sí sé cómo se va a distribuir asintóticamente si tita vale tita 0. ¿No? Para que no queden dudas, eso es lo que hay que plantear. Y abajo lo mismo, uno plantearía, bueno, si estoy haciendo inferencias sobre la media, por ejemplo, uno puede plantear esto como estadístico, ¿no? Uno que plantearía, bueno, supongamos que planteo un delta de la forma a esto acá lo voy a llamar nx raya para simplificar un poco, y acá pondría nx raya menos n mu 0, ¿no? Porque bueno, uno no conoce la esperanza, pero voy a asumir que usar la que va a hacer que esto sea normal 0,1 cuando mu sea igual a mu 0 sobre raíz de n la varianza y esto lo compartiría con un umbral. Obviamente esto solo es válido si conozco la varianza. Obviamente estamos en TCL, estamos asumiendo que las muestras son independientes e idénticamente distribuidas. Y si no la conozco, ¿qué hacemos? Bueno, usemos algún estimador consistente. A mí me gustaría saber cómo se distribuye o lo que es lo mismo para no poner tantas n. Pienso que n es raíz de n por raíz de n y todo esto me queda. Donde s es la raíz cuadrada del estimador s cuadrado. Bien. ¿Cómo se distribuirá asintóticamente esto? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que había que usar acá? Lo vimos el lunes pasado. T-student n-1 grado de libertad, me dice Facundo. Esto es T-student siempre y cuando la X sea normal. Acá estamos diciendo que no conocemos la distribución, ¿ven? No la conozco.
Pero sí, si X fuera normal, esto sería una test student. Pero ojo, no asintóticamente, sino posta. Pero no es el caso porque no la conozco. Nosotros lo único que sabemos es la relación del TCL, ¿no? Está acá. Esto es lo que sabemos. Entonces, bueno, vamos a llevarlo a la forma de ahí, que es lo que yo sé. Entonces voy a decir que esto es raíz de n por x raya menos la esperanza x1 sobre la varianza x1 por la varianza x1 dividido s, y no pongamos varianza sino raíz de varianza. ¿Está bien? Con lo cual, esto de acá tiende en distribución a una normal 0,1 por TCL. Y esto de acá tiende en probabilidad a 1 porque ese cuadrado es consistente. O sea, cuando n tiende a infinito, ese cuadrado tiende a la varianza en probabilidad. Entonces, varianza sobre ese cuadrado tiende a 1. Y normal por 1 por Slutsky, esto va a tener distribución asintótica. Normal 0,1. Entonces uno puede plantear que esto va a ser asintóticamente una normal 0,1 cuando n tiende a infinito, al menos en distribución. Bueno, dicho esto, el test que uno plantearía sería de la forma raíz de n mu 0, obviamente no puedo usar la esperanza x1 porque se supone que es lo que no conozco. Y comparo esto contra un umbral. Esas son las ideas del test asintótico, ¿no? Si conozco, bueno, puedo usar las propiedades de los estimadores de máxima verosimilitud. Y si no la conozco, bueno, hago así algo agnóstico con Slutsky y lo llevo a una normal 0,1. Pero fíjense que no les puede dar una chi cuadrado ni una t student en análisis asintótico, ¿está bien? Bueno, ¿se entendió esto? Volvemos a Python. Bueno, ahí estamos. Entonces ahora yo quiero ir a mi ejemplo de la exponencial del p-valor asintótico. Básicamente yo sé que el estimador de máxima verosimilitud de la exponencial es 1 sobre x raya y la información de Fisher 1 sobre lambda cuadrado. Eso estaría bueno mostrarlo, ¿no? Volvamos al papel. Volvamos al papel. Bien. Me interesa saber el estimador de máxima verosimilitud y la información de Fisher. ¿De qué cosa? Y de la exponencial. ¿Está bien? Bueno, le hago logaritmo natural. Derivo el logaritmo natural. Bueno, no lo aclaré, pero es regular, ¿no? ¿Por qué es regular? ¿Qué condiciones tenía que cumplir para ser regular?
Titón abierto, derivable, y que no, la indicadora no contenga parámetros. Perfecto. O sea, Titón en este caso es el 0 más infinito. Es abierto. Es recontra derivable. Y el soporte no depende de tita. Bueno, como es regular, puedo derivar. Y puedo volver a derivar. Fíjense que esto es negativo, con lo cual me da una idea de que va a máximo, ¿no? Habría que ver la verosimilitud, no esto, pero en principio da una idea de que va al máximo. Y porque la verosimilitud justamente es sumar n de estos símbolos, ¿no? Si cada uno de ellos es negativo, es porque la suma va a ser negativa. Y me falta calcular mis dos cosas, ¿no? Por un lado, el estimador de máxima verosimilitud, que uno resolvía esta ecuación, ¿no? Uno hacía que la suma de n números de esos de 0, con lo cual en este caso sería n lambda menos la suma de los xy igual 0, y esto me da que lambda tiene que ser igual a n sobre la sumatoria de xy, o sea, n sobre x raya, y con lo cual digo que el estimador de máxima verosimilitud es n sobre x raya mayúscula. 1 sobre x raya, perdón, me equivoqué yo. Ahí está. Y acá me faltó el sombrerito. ¿Está bien? Una vez que es regular y yo hallé las derivadas, bueno, sumo n de derivadas, las igual a 0 y de ahí despejo el lambda. Eso es el estimador de máxima verosimilitud. Un minuto. Está bien. Bueno, y la información de Fisher. Bueno, la información de Fisher. Uno decía que bajo ciertas condiciones la información de Fisher se podía escribir como menos la esperanza de la derivada segunda. Y la derivada dijimos que valía menos 1 sobre lambda cuadrado. Con el menos de adelante se me hace 1 sobre lambda cuadrado. ¿Está bien? Entonces la información de Fisher es 1 sobre lambda cuadrado y el estimador de máxima verosimilitud 1 sobre x raya. ¿Está bien? Bueno. Ahora sí, volvamos a Python. Bien, lo que puse fue eso, que el estimador es 1 sobre x raya, que la información de Fisher es 1 sobre lambda cuadrado, y que, por lo tanto, la ley de distribución que voy a usar es raíz de n sobre lambda por 1 sobre x raya menos lambda tiende una normal 0,1 en distribución, ¿no? Era eso que habíamos puesto, raíz de n información de Fisher por tita mb menos tita, ¿no? Es exactamente las propiedades de los estimadores de máxima verosimilitud. Bueno, listo, esta es la distribución que yo conozco. Entonces la defino, ahora voy a usar la normal, si no le aclaras parámetros, asume que es 0,1. Y como lo voy a hacer por el p-valor, lo que me tengo que definir es lo que voy a usar como umbral. En este caso, 1 sobre x raya minúscula menos el lambda 0 por la raíz de n y dividido el lambda 0.
Ese umbral me da algo así como menos 1,64. Y entonces lo voy a poner acá. Recuerden que cada vez que corran esto, les van a cambiar los numeritos, ¿no? Porque estamos generando los datos una y otra vez. En el TP no va a ser así porque los datos se los doy yo. Bueno. ¿Qué estoy haciendo yo? Bueno, como voy a calcularlo a partir del p-valor, pongo estadístico contra un umbral que sea el mismo estadístico para el valor que está justo en el límite, es decir, cuando usas x raya chiquita en lugar de x raya. ¿Por qué raíz de 1000? Porque n valía 1000. ¿Por qué 3,2? Porque ese es lambda 0. ¿Por qué 1 sobre x raya? Bueno, porque es lo que decía acá. ¿Y por qué 3,2? Porque ese es lambda 0. Si uno hace esa cuenta, bueno, me había dado que el umbral es menos 1,64. Y por lo tanto, el p-valor es la probabilidad de que esto sea menor o igual que menos 1,64, es decir, la función de distribución de la normal 0,1 evaluada en 1,64. O lo que es lo mismo, 1 menos phi en 1.644. ¿No? Bien. Bueno, le estoy diciendo que me calcule la función de distribución evaluada en el umbral, o sea, en ese menos 1,64. Me dice que es 0,05. Y ahora me pregunto si rechazo o no rechazo. Y fíjense que con esta tanda de datos que salieron, no puedo rechazar la hipótesis nula. No tengo evidencia suficiente para decir que el lambda es menor que 3,2. Pero no tengo evidencia suficiente con un nivel de significación 0,05. Miren lo que da el p-valor, ¿no? En un caso sí uno diría, bueno, habla de nivel de significación 0,051 y ya está, ¿no? Uno en teoría hace un test porque quiere rechazar la hipótesis nula. Bueno, no seas tan exigente y la puedes rechazar perfectamente. En la práctica lo que uno haría es flexibilizar un poco el alfa y ser feliz. ¿Se entendió más o menos cómo usar Python? ¿Alguna instrucción que haya usado que no conozcan, que les haga ruido? Fíjense que usé mucho el paquete stats, ¿no? CDF para función de distribución, PPF para cuantil, PDF para densidad, RBS para que me genere muestras. ¿No? Después no usé muchas funciones más que esa. Bueno, un if, pero eso, si usaron cualquier lenguaje de programación, es más o menos lo mismo. No, creo que no usé nada distinto de eso. Bueno, la función histograma, que ya la habíamos hablado la otra vez. Min y bar para los estimadores. Acá le estoy pidiendo el S, digamos. Le estoy diciendo que divida por n-1. Y nada, no sé.